Hola muchachos, soy el profesor Cristian y hoy día vamos a ver el sexto tutorial de la calculadora Texas, en donde vamos a revisar las operaciones con números complejos. Bien, esta calculadora tiene dos modos en el cual se puede trabajar, el modo en este caso cartesiano o rectangular y la forma polar que sería magnitud y ángulo o magnitud y fase, ¿ya? Por defecto la calculadora tiene un modo en el cual va a trabajar o representar un número. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo ingreso aquí un número en forma rectangular, y si la calculadora está configurada en forma rectangular, va a quedar aquí en pantalla ingresada o imprimida en pantalla la forma en este caso rectangular. Pero si yo ingreso este mismo número en forma rectangular y la calculadora está configurada en forma polar, ese número va a ser transformado a su forma polar. ¿Ya? Esa es la forma en la cual puede ser. Veamos entonces. Para poder saber en qué forma entonces está trabajando la calculadora y cómo me va a representar el número al lanzarlo entonces o imprimirlo en pantalla directamente, tengo que ir aquí a Mode. Y ahí tengo que buscar donde dice Complex Format. Y ahí me dice que la calculadora está representando o operando el número en forma rectangular. Por lo tanto, si ingreso el número en forma rectangular, lo va a dejar representado en pantalla de forma rectangular. Si yo ingreso el número en forma polar, lo va a transformar a su equivalente en forma rectangular. ¿Ya? Esa sería la forma. Veamos entonces. Aquí voy a escape, voy a salir. Voy a representar el número 2 más 3J o 2 más 3I. Ya dependiendo de la forma en la cual se trabaje. 2 más 3. Y para poder indicar que el 3 es un número complejo, voy a ir al botón donde dice Catalog. Y aquí en la parte de arriba dice una I manuscrita. Eso sería el número imaginario. Entonces aquí sería second I. Y ahí estaría indicando que el 3 sería la parte compleja de este número representado en forma rectangular. Si coloco Enter, ahí entonces me lo está representando en la forma que está configurada la calculadora, que sería en forma rectangular. Bien. Ahora voy a configurar la calculadora de la otra forma. Voy a colocar ir a Mode. Voy a bajar aquí con la tecla y voy a desplazar en este caso aquí donde dice Complex Format. Y ahí voy a utilizar la tecla flecha derecha para poder abrir el menú. Y ahí estaría. Real significa que solamente me va a dejar la parte real de este número. Nada más que eso. Pero preferentemente tengo que dejarlas configuradas en forma rectangular y forma polar para que, obviamente, si hay un número complejo y quiero ver la parte imaginaria, que la represente también me la muestre. ¿Ya? Voy entonces ahí configurarlo ahora en forma polar. Voy a dejar configurado en forma polar. Entonces ahí la calculadora, entonces cada número que yo ingrese, en este caso, en esta regleta, al representarlo en esta pantalla que está aquí arriba o lanzarlo en este caso directamente, me lo va a representar en su forma polar. Fíjense aquí. Entonces ahí he lanzado entonces este número, ahí lo he ingresado y me lo ha representado automáticamente en su forma o equivalente en forma polar. Magnitud y ángulo o magnitud y fase. Aquí hay que tener bastante cuidado. ¿Por qué? Porque este ángulo que está aquí va a ser representado dependiendo de la forma en la cual está trabajando la calculadora. ¿Qué quiere decir esto? Esta calculadora aquí dice decrease, y aquí en unos tutoriales anteriores indiqué directamente cómo hacer la conversión, en este caso a grados, radianes, dependiendo de cómo se quiera trabajar. En este caso dice degrees, que estaríamos trabajando en grados. Por lo tanto, ese ángulo va a estar representado en grados. Si estaría aquí en radianes, ese ángulo va a estar en radianes. Por lo tanto, hay que tener bastante cuidado en la forma en la cual vamos a estar trabajando y cómo ingresamos los números en este caso, si estamos trabajando en forma polar. ¿Ya? Para poder ingresar un número en forma polar, tengo que utilizar los siguientes elementos. Para eso voy a utilizar las siguientes teclas. Que sería, voy a utilizar los paréntesis y además este elemento que está aquí, este símbolo, si ustedes se fijan. Ahí donde arriba de la notación científica, EE, ese símbolo estaría denotando lo que sería ángulo. Por lo tanto, ahí eso lo voy a utilizar para esto. Por lo tanto, quiero ingresar el número polar en forma polar 100, ángulo de 45 grados. Abro paréntesis, coloco 100
Y ahí entonces, para indicar que voy a ingresar a continuación a un ángulo, tendría que colocar este símbolo. Por lo tanto, ahí coloco second 45. Y nada más. Ya no le coloco el circulito de grados, no le coloco nada más que eso. Cierro paréntesis y ahí estaría indicando que estaría ingresando un número en forma polar. Coloco enter y ahí estaríamos. Estoy ingresando y me quedaría guardado en memoria directamente un número en forma polar representado. Perfecto. Fijemos entonces. Voy aquí a Mode, voy aquí a Complex Format y voy aquí entonces a rectangular ahora a convertirlo. Y ahí entonces cada número que yo ingrese me lo va a dejar representado en su forma rectangular. Por lo tanto, ahí, fíjense. Ahí entonces ese número ingresado en forma polar lo estaría convirtiendo en su equivalente en forma rectangular. Bien, ahí entonces ya les he mostrado directamente cómo ingresar los números tanto polares como rectangulares. ¿Ya? Ahora vamos a revisar cómo hacer la extracción de alguna información relevante de estos números representados tanto en forma rectangular como forma polar. Para esto vamos a ir aquí a donde dice Math, ¿ya? Que está arriba aquí del número 5. Entonces coloco second y aquí se despliega una lista de opciones o un menú. Entonces aquí este menú tiene hartas cosas que se pueden trabajar en punto de vista matemático, pero principalmente vamos a trabajar con dos cosas si estamos en este caso en números complejos, que sería matrix y complex. Esas dos cosas vamos a trabajar. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, a ver, si yo quisiera, por ejemplo, de este número complejo, 1 más 3 y ahí lo ingreso y no sé, pues quisiera saber alguna información relevante de esto. Por ejemplo, si yo quisiera saber el ángulo y así evitar directamente convertir este número en forma polar, reconfigurar la calculadora, porque eso también puede generar un poco de pérdida de tiempo y confusiones. ¿Ya? Si yo quisiera este número complejo, que ahí tengo representado en forma rectangular y ahí está lanzado en pantalla, quisiera, por ejemplo, quisiera saber su magnitud. Ya, entonces voy a ir aquí Second, Math, y aquí voy entonces voy a ir a Complex. Ahí, con la tecla derecha, donde está esta flecha derecha, despliego el menú, y ahí, en la parte de Complex, me da una lista de opciones, o funciones directamente. Conjugado, parte real, parte imaginaria, ángulo y abs. Abs significa directamente magnitud. Entonces aquí voy a desplegar, voy a colocar abs, y ahí coloco y cierro paréntesis. Y ahí me dice inmediatamente cuál es la magnitud de este número complejo. ¿Ya? Parte real al cuadrado, más parte imaginaria al cuadrado, estos dos en raíz cuadrada. Sería lo mismo entonces que estaría haciendo en este caso esta operación. Ahí voy a limpiar. Y si ahora, por ejemplo, quisiera saber entonces el ángulo de este número representado en forma rectangular. Entonces vamos second, complex, despliego y coloco angle. ¿Ya? Entonces tengo angle y coloco el número en forma rectangular ahí que tenía representado. Ahí coloco angle y me dice que el ángulo, ahí obviamente revisando que tengo la calculadora en grados, degrees, me dice que el ángulo serían 71.56 grados. ¿Ya? Esa sería entonces la forma en la cual podría extraer alguna información relevante de este número complejo. Pero si ahora, por ejemplo, quiero trabajar en este caso en esta representación en forma rectangular, porque la calculadora ahí la tenía configurada en forma rectangular, quisiera saber, por ejemplo, su forma polar, ¿ya? Sin tener que reconfigurar la calculadora. Ojo con eso. Entonces, para poder hacer eso, voy a colocar primero que nada el número, que está aquí, en forma rectangular, y voy nuevamente a Math. Y ahora voy aquí a la parte donde dice Matrix. ¿Ya? La despliego aquí con la flecha derecha.
Y ahí, claro, aquí me determina algunas cosas que son operaciones directamente con matrices. ¿Ya? Pero aquí me interesa una sola de las operaciones. Vamos aquí, ¿ya? Porque básicamente estos son vectores, ¿ya? Y vectores que son arreglos, en este caso, matriciales. Por lo tanto, tiene sentido estar trabajando en este menú. Entonces aquí tengo que seguir buscando, y justamente voy a donde dice Vector Ops, ¿ya? Que significa operaciones vectoriales. Despliego y ahí coloco donde dice Polar. Y si ustedes se fijan, abajo también dice Rect, que significa pasar a forma rectangular. Entonces, como tengo un número en forma rectangular y lo quiero pasar a forma polar, coloco Polar. Y ahí entonces digo que quiero pasar este número de forma rectangular a forma polar. Y ahí me lo deja representado. Ahí me deja entonces el número representado en forma... Estaba ahí en forma rectangular. Lo representa directamente en forma... Ahora, vamos a ver cómo hacemos con la representación contraria. Directamente. O sea, en este caso con números polares. Sacar, por ejemplo, parte real, parte imaginaria. Y obtener, por ejemplo, su transformación. ¿Ya? Para poder trabajar más cómodamente y no es necesario que hagan esto antes, voy a trabajar en la forma, en este caso, que la calculadora esté configurada en forma polar. Cosa que cuando lance un número en forma polar a la pantalla, me quede también representada en la misma forma. ¿Ya? Por lo tanto, voy a continuar con el mismo número, 100 ángulo de 45. Me lo voy a dejar. ¿Ya? Y ahora quiero sacar, por ejemplo, quiero obtener su parte real. Entonces voy aquí a second, math, voy a complex, voy a ahí donde dice real. Y ahí entonces coloco el número representado en forma polar y quiero obtener su parte real. Y ahí me dice que la parte real de este número complejo representado en forma polar sería 70.7. 71 en este caso. 70.71. Bien. Voy a limpiar. Ahora quiero saber la parte imaginaria de este número representado en forma polar. Entonces voy a más, complex, donde dice imag. Y ahí coloco también nuevamente el número presentado en forma polar. Y ahora con esto voy a sacar cuál sería la parte imaginaria de este número. Entonces ahí sería, bueno, sería la misma porque ahí tiene un ángulo de 45, por lo tanto son el mismo número. Pero bueno, ahora voy a probar con otro número. ¿Ya? Voy a probar con otro número después para que ahí se vea, se aprecie directamente la diferencia. Y poder saber más o menos a qué me estoy refiriendo. Y para que se sepa también que obviamente sirve esta forma que estoy trabajando. ¿Ya? Pero lo voy a hacer después. Primero lo que voy a hacer es mostrarles cómo se convierte este número representado en forma polar a forma rectangular sin tener que reconfigurar la calculadora. ¿Ya? Para eso, primero que nada, coloco el número aquí en esta regleta. Voy aquí a Math. Y voy aquí donde dice Matrix. Y busco la misma opción que había indicado antes. Que sería Vector Ops. Entonces ahí, Vector Ops. Despliego el menú. Y coloco Rect. Y ahí entonces me dice que voy a pasar este número representado en forma polar a su forma rectangular. Ahí está. Me pasa este número directamente de su forma polar a su forma rectangular. Veamos entonces. Ahí para poder validar estas representaciones, sacar la parte real y parte imaginaria, voy a mostrar un número que por ejemplo sería 10. Ángulo de 60. Ya, ángulo de 60 grados. Ahí estaría el número. Y ahora hago más. Donde es complex real. Ya, parte real. Ahí represento. Digo esto. Y ahí dice, la parte real de este número representado en forma polar sería 5. Hago lo mismo ahora y quiero mostrar ahora su parte imaginaria. Voy a complex. Imag. Y ahí sería entonces
este mismo número. Y ahí entonces su parte imaginaria sería 8.66. Bien, con esto aquí he mostrado directamente cómo sacar información relevante y hacer conversiones rápidas, sin que tener que reconfigurar la calculadora, cosas así, ¿ya? Por último, vamos a revisar cómo se realizan las operaciones matemáticas. Ahora que ya sabemos cómo se representan los números complejos en forma rectangular, en forma polar en la calculadora, ahora vamos a ver sus operaciones, finalmente. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Matemáticamente, en una expresión podemos tener distintas representaciones numéricas. ¿Qué quiere decir esto? En una misma expresión podemos tener un número representado en forma rectangular, multiplicado o sumado, restado o estar dividiéndose, con otro número, por ejemplo, representado en forma polar. Pero ¿qué pasa ahí? Tenemos que, al momento de operar matemáticamente estos números, sumarlos, restarlos, dividirlos entre sí, o multiplicarlos entre sí, tienen que estar los dos en la misma representación. O bien los dos en forma rectangular, o bien los dos en forma polar, para que así se operen correctamente. Eso justamente de forma manual, ¿ya? La calculadora, en este caso esta calculadora que estamos revisando, puede admitir distintas representaciones sin distinción, ¿ya? O sea, en este caso puedo multiplicar un número rectangular con un número representado en forma polar y los va a operar igual, ¿ya? Eso justamente es lo que es la ventaja que tendríamos que para poder operar directamente la calculadora. No tenemos que hacer conversión intermedia, sino que colocamos nomás dentro de la calculadora los números. Por ejemplo, quiero multiplicar el número imaginario 2j o 2i con el número polar directamente dado por 4 ángulos de 35 grados. ¿Ya? Si colocamos esto, bueno, ahí me queda la multiplicación directamente de estos dos números, pero si ustedes se fijan, ahí me quedan, entonces, claro, multiplicó estos dos números y los pasó directamente a su forma polar. ¿Ya? Ahí sería la multiplicación. También los puedo convertir en este caso este resultado, ahí como lo indiqué anteriormente, a su forma rectangular para saber su equivalente. ¿Ya? Pero ahí justamente lo dejo ya operados, en este caso multiplicados, y el resultado en su equivalente en forma polar. También puedo hacer una suma. ¿Qué quiere decir esto? Puedo sumar, por ejemplo, 2 más 3j y restarlos con un número, por ejemplo, 40 ángulo de, por ejemplo, ya menos 90 grados. ¿Ya? También puedo hacer esa operación matemática. Fíjense. Ahí hago la operación matemática. Tengo por un lado un número representado en forma rectangular, restado con un número representado en forma polar. Operó los dos números, lo restó directamente y el resultado lo representó directamente en su forma polar. Si la calculadora hubiera estado en este caso en forma rectangular, me deja el resultado representado en su forma rectangular, ¿ya? Pero fíjense, podemos hacer operaciones matemáticas directamente con números de distinta representación sin ningún inconveniente, ¿ya? Justamente lo digo para poder evitar justamente conversiones intermedias antes o después, para así evitar confusión, así facilitar el trabajo matemático. Lo mismo sería si yo, por ejemplo, quisiera dividir, por ejemplo, ya, en 10 ángulos de 45 grados. Lo quiero dividir con... Y aquí tengo que tener un poco de cuidado, eso sí. 2j. Recomiendo siempre, cuando se trabaja con calculadoras, que lo que se está dividiendo, o en el denominador, se coloque siempre entre paréntesis. Eso sí, es que hay multiplicaciones en el denominador, para que así justamente la calculadora entienda que se está dividiendo por todo eso, ¿ya? O sea, en este caso, ustedes obviamente pueden saber, ya, estoy dividiendo por 8 por 4. 8 por 4. ¿Eso qué quiere decir? Que yo sé, en mi papel digo ya, que sería 10 ángulos de 45 y en el denominador hay una multiplicación que sería 8 por 4. Pero si ustedes se fijan ahí, la calculadora no entiende eso. La calculadora entiende que usted está dividiendo solamente por 8 y el resultado en este caso de esta división la está multiplicando por 4. Entonces, para que la calculadora entienda que usted está dividiendo por una multiplicación,
tiene que encerrarla entre paréntesis. Yo lo recomiendo siempre para que no haya inconvenientes con eso. ¿Ya? ¿Qué era el otro número? Bueno, era 2J si no me equivoco. Entonces, o 2I. Entonces ahí estoy dividiendo un número polar con un número representado en forma rectangular. Lo mismo. Ahí divido los dos números en distinta representación y los opera automáticamente en su equivalente. ¿Ya? Justamente de esa forma para que no haya ningún inconveniente. Siempre recomiendo que todo lo que hay en el denominador, colóquelo entre paréntesis. ¿Ya? Justamente para que la calculadora entienda directamente que lo que usted va a colocar ahí esté entre paréntesis. Por ejemplo, hagamos el siguiente ejercicio. Quiero dividir, por ejemplo, dos números que serían, por ejemplo, dividir este mismo número, 10 ángulo de 45, por un número representado en forma rectangular, 2 más 3J. Voy a mantener el mismo número para así seguir trabajando con lo mismo. ¿Ya? Entonces, si ustedes colocan 2 más 3J, perdón, si ustedes colocan el número 2 más 3J, ahí la calculadora está entendiendo lo siguiente. Está entendiendo que 10 ángulo de 45 lo está dividiendo solamente por 2. Y esa fracción después la está sumando con 3J o 3I. ¿Ya? Por lo tanto hay que tener bastante cuidado. Aquí yo dije anteriormente que quiero dividir por ese número complejo 2 más 3J. Por lo tanto yo recomiendo siempre colóquelo entre paréntesis. Nunca olvide eso. ¿Ya? Entonces ahí la calculadora entendió lo que estaría haciendo. Voy a hacer en este caso el caso contrario. O sea, en este caso que yo me equivoqué en este caso y yo dije, ya quiero dividir por el 2 más 3J, pero no coloqué los paréntesis. Y ahí justamente la calculadora le va a estar acusando lo que yo le dije. Que justamente entendió la calculadora que está dividiendo por 2 y después se está sumando a esta fracción 3i. ¿Ya? Por lo tanto que es importante, como digo, hacer buen uso de los paréntesis. ¿Ya? Hacer muy buen uso de los paréntesis para que así la calculadora entienda justamente lo que están haciendo. ¿Ya? Si están multiplicando por un signo negativo o dos números complejos, lo mismo. ¿Ya? Finalmente, por ejemplo, podríamos hacer lo siguiente. Estamos restando, por ejemplo, ya 2 con respecto al número complejo. 2 más 3J. Entonces ahí recomiendo que siempre los coloquen dentro de paréntesis. Justamente para que entiendan que están restándole con respecto al número complejo. ¿Ya? Eso sí, obviamente, si la operación lo amerita. Con esto he finalizado este sexto tutorial en donde hemos revisado las operaciones con números complejos. He revisado directamente cómo usted lo va a representar, cómo se configura la calculadora, cómo se saca información relevante y al final de cuentas operaciones. Que ahí la calculadora usted puede ingresar directamente distintas representaciones en una misma operación.